Precios de transferencia, ¿sí? ¿Y qué sucede acá? Recordemos que muchas veces hemos incumplido todas las obligaciones de este régimen más por desconocimiento que porque cualquier otra razón. Entonces, recordemos que, ¿qué son los precios de transferencia? Pese a que vamos a tener un webinar más enfocado en todo lo que ha habido en doctrina y jurisprudencia relacionado con el tema. Pero digamos acá para hacer un breve recuento y que lo podamos tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de renta, es que son todas esas transacciones entre empresas vinculadas que están ubicadas en el exterior o en una zona franca o que sin necesidad de que yo sea un vinculado es un paraíso fiscal y ya veremos el cambio que hubo el año pasado relacionado con paraísos fiscales, ¿sí? Que puede generar la posibilidad de que nosotros, al ser vinculados, pues queramos para maximizar el rendimiento en mi inversión, pues tener una mínima carga tributaria. Entonces yo puedo decir, debo esta compañía acá donde tributo al 7, dejo menos ingresos acá en donde tributo al 35, etcétera. Entonces, como yo tengo esa posibilidad, entonces la administración tributaria y en realidad todos los planes, todos los países buscan siempre proteger esa carga tributaria asignada a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, ¿cuál es ese principio de plena competencia? Y entonces lo que siempre hablamos, lo que se busca cada país es que esa operación que se haga tiene que estar a un precio de mercado, como si yo lo hubiera hecho a partes independientes, y entonces está el caso que siempre hablamos. Tengo un bien que se lo voy a vender a un tercero o tengo un bien que se lo voy a vender a un familiar. Si ese bien que lo tengo, se lo vendo a un familiar, puede ser que yo diga, si vale 100 se lo vendo en 70, ¿sí? Pero si se lo van a vender a un tercero, digo, si vale 100 se lo vendo en 105, ¿sí? Entonces, al momento de ese contribuyente presentar su renta, no es lo mismo tener un ingreso de 70 a un ingreso de 105. Entonces, la administración tributaria dice, como ustedes son tan cercanos, por favor, verifíquenme que los precios fueron a valor de mercado, que son los que tiene que incluirme en la declaración de renta, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no lo hago? ¿Cuál es el único efecto? Y que siempre se lo hemos dicho a los clientes. El efecto que yo tengo si la administración tributaria determina que yo no estoy a precios de mercado es que me hacen corregir la declaración de renta, ya sea incrementando los ingresos o disminuyendo los costos y deducciones, pagando la renta que debía haber pagado para que esté a precios de mercado con su sanción y sus intereses. En realidad esa es la consecuencia que tendríamos. ¿Qué sucede acá y cómo sé si yo estoy obligado en el régimen de precios de transferencia? Que es lo importante que tienen que saber en estos momentos. Primero, pues debo ser un contribuyente al impuesto de renta y complementario. Tengo que tener un patrimonio bruto superior para el año 2024 a 4.706 millones de pesos que equivalen a 100.000 UETs o sea, cualquiera de los dos, unos ingresos brutos fiscales mayores o iguales a 61.000 UETs que son 2.870 millones de pesos para el año 2024. Entonces ese es el primer checklist que vamos a realizar. El segundo es verifico si en realidad la empresa en donde yo estoy realiza operaciones con o vinculados en el exterior o con una jurisdicción no cooperante bajo una imposición o un régimen tributario preferencial que en realidad pues son los denominados, algunos de ellos paraísos fiscales que ya veremos más adelante. Si yo tengo una operación con un vinculado ubicado en zona franca que al tener una tarifa especial, pero entonces ahí viene lo que yo siempre les digo, la norma se quedó corta y dice que tengan operaciones con un vinculado ubicado en zona franca. No dice que tenga con un vinculado en zona franca que tenga tarifa preferencial. Es decir, que si yo tengo operaciones con un vinculado ubicado en zona franca, así sea un usuario comercial que tiene tarifa del 35, tengo que hacer un estudio de precios de transferencia o la obligación que me compete. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la norma se quedó corta en esa parte y solamente por estar ubicado ya tengo la obligación o tengo una operación con un establecimiento permanente. ¿Qué pasa acá? Entonces, están varias obligaciones. Una de la obligación, como siempre se lo he dicho, si yo ya cumplí hasta este momento que hemos hablado, yo tengo que hacer la declaración informativa. Pero ese informe local, que es ese estudio grande, en donde está el análisis funcional, en donde está el análisis económico, etcétera, ¿cuándo lo tengo que hacer?
cuando mi tipo de operación acumulado sea mayor a 45.000 VTs, es decir, a 2.117 millones de pesos. Y ahí voy a decirles un ejemplo. Digamos que yo tengo ingresos, un tipo de operación ingresos. El mismo tipo de operación ingresos lo tengo en diferentes países. Entonces yo, así sean diferentes países, sumo ese mismo tipo de operación, ese mismo numeral y verifico si sobrepasa los 2.117. Si sobrepasa los 2.117, tengo que hacer un informe local. ¿Qué pasa si yo tengo tres tipos de operación diferentes y los tres me suman 2.117, pero individualmente no me superan? En ese momento no tendré que presentar el informe local, porque pues son diferentes tipologías de operaciones que no me dan a que tenga que hacer ese análisis específico. ¿Qué es importante? Pues lo que yo les estaba diciendo es sumadas para que ustedes puedan tener un mejor análisis. Este, que siempre se los hemos dejado acá, que es como su flujo para que ustedes determinen si digan, lo voy a imprimir, lo voy a seguir, a ver si cumplo o no cumplo. Soy declarante de renta, tengo una operación con estas personas que acabamos de hablar, estas entidades. Si no, no estoy en el régimen, pero sí, verifico si yo tengo los topes de ingresos o de patrimonio, ¿sí? Sí, ya tengo que hacer una declaración informativa. Pues si no, pues hasta acá llego, tendré que tener un expediente para que en dado caso la administración tributaria venga y verifique. Pero sí, voy, verifico las operaciones si superan los 45.000 UETs. Si no, pues termino la declaración informativa. Pero sí, voy y hago el informe local, ¿sí? Que es adicionalmente un componente adicional. Sí, cumplo estos 45.000, tengo que verificar si hago parte de un grupo multinacional. Cuando yo hago parte de un grupo multinacional, cuando las empresas a nivel mundial consolidan estados financieros. Eso es lo importante, eso es lo trascendente. Entonces, si consolido, tengo que hacer un informe maestro. ¿Qué es ese informe maestro? No es más que las políticas de precios de transferencia de todo el grupo. Entonces, algo importante. Entonces, ese es un checklist que siempre les hemos dejado, que es importante para que ustedes lo desarrollen. Pero ¿qué pasa cuando tengo operaciones con paraísos fiscales? Que es importante. O sea, los topes de ingresos y patrimonio ya no son para mí un limitante. Es decir, que si yo tengo hasta patrimonio líquido negativo, pero en el 2024 tuve una operación con Hong Kong, tengo que mirar las responsabilidades que tengo en el régimen de precios de transferencia. ¿Que cuáles serán? Desde 1 peso para hacer declaración informativa y desde 10.000 UETs, es decir, desde 470 millones de pesos para hacer el informe local, y ya miraré si es un vinculado, si tengo la obligación en cuanto al informe maestro. Hay un cambio importante relacionado con los paraísos fiscales que todos conocemos. Conocíamos que existían dos decretos reglamentarios, el 2095 del 2014 y el 1966, que me decían que estos eran los paraísos fiscales. Y la norma siempre me ha dicho que son los que diga el gobierno nacional. Y ustedes recordarán que hace algunos años les contaba que un contribuyente le escribió a la DIAN en un concepto y le dijo, mire, hay varios países que están en la lista de paraísos fiscales que ya firmaron un acuerdo para entrega de información cruzada. Entonces, ¿por qué siguen en ese listado? Y la administración tributaria se limitó a contestar, sí, efectivamente, debemos esperar hasta que haya una modificación al decreto reglamentario. Y llegó ese día, ¿sí? Llegó ese día con el decreto 1496 del 2024, en donde salieron de paraísos fiscales muchos países. Acá se los dejamos en las memorias, acá tachaditos, para que ustedes puedan verificar a partir del año 2025. El mismo decreto lo dice. Esto empezará, será vigente a partir del año grabable siguiente a su expedición. Es decir, que para el año 2024, si tuvimos operaciones con Hong Kong, que es lo más tradicional, todavía esto está como paraíso fiscal y todavía tengo obligaciones en el régimen de precios de transferencia, y eso es algo súper importante para que lo tengan en cuenta, porque dicen, no, ya salió de la lista, pero salió de la lista a partir del año 2025 en obligaciones que se empiezan a presentar en el año 2026. ¿Sí? Bueno. Recordemos solamente para volverlos a decir acá cosas importantes, los préstamos que yo tenga con vinculados, ¿sí?
Yo, para verificar si estoy obligado a informe local, etcétera, se verifican con el monto del principal, no los intereses. Porque yo puede ser que tenga unos intereses muy pequeños y pienso que no estoy obligado a hacer cierto tipo de informes, pero en realidad yo tengo que ver es el préstamo. Y el préstamo puede ser 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Entonces tenemos que verificar. Vencimientos de precio de transferencia, si bien son en septiembre y con la modificación que hubo desde el año pasado, incluyendo el informe maestro, solamente se exceptúa el informe país por país que es en diciembre, pues yo en el momento de hacer la renta tengo que saber si, o por lo menos vislumbrar si va a haber alguna modificación, porque puede ser que yo la haga inmediatamente y no tenga que verme expuesto después a hacer una modificación, una corrección que me incurre en sanciones e intereses. Entonces tendré que hablar con mi asesor de precios de transferencia si yo presiento que hay algo de pronto que no está a precios de mercado para que me aconseje qué es lo que yo tengo que hacer.